Maestro, se le ve la voz. Ya Ya no se listo. escucha. ¿Ya? Ok. Les decía buenas noches, bienvenidos a la sesión número 7 del taller de creación literaria. Escribí un cuento y el propósito para la sesión es fomentar en los participantes el desarrollo de habilidades literarias a través de la lectura y el análisis de microcuentos, identificando sus elementos clave, personajes, espacio, conflicto y desenlace para inspirar la creación de relatos breves con un enfoque personal y original y revisar el ejercicio de escritura de la semana 7. Bueno, si tratan de estar en la sesión, ¿no? De seguirla, seguramente hoy van a elaborar su actividad final, que tienen que escribir un cuento chiquito. Entonces hoy vamos a hablar de microcuentos y hay cuentos tan cortos, hasta de 2 palabras, de una palabra incluso, ¿sí? Y pues me gustaría su participación, que me ayuden a leer algunas cosas que voy a compartirles, ¿no? Vamos a la lectura. Bueno, los temas para abordar: lectura, minificción, microcuento y algunos análisis de microcuentos, ¿sale? Bien, vamos a comenzar por esta lectura a manera de introducción. A ver, me confirman que es un artículo de la revista Letras Libres. A ver si se ve. ¿Ya lo ven? Sí, sí se ve, Sí. maestro. Bueno, identifican a ese señor. No, no lo No. reconocen. ¿Es Bueno, Hemingway? sí, No, Hemingway. Si bien Hemingway. es Ernest Ernest Hemingway, Hemingway. escritor norteamericano del siglo pasado. Muy importante porque pues, nos regaló libros tan importantes como París es una fiesta, Por quién doblan las campanas, que es una novela muy famosa y, eh, y además se llevó al cine incluso Por quién doblan las campanas, Adiós a las armas. Y bueno, el más popular es esa novela corta que nos hacían leer antes en la secundaria, que es El viejo y el mar, ¿no? Bien, sí, ahí está Hemingway. Y voy a bajarle. Bueno, el texto se llama El cuento más breve del mundo, ¿sale? Lo inicio yo y a ver si pueden levantar sus manitas para después yo darles la palabra. A ver quién se anima a leer. Y ya les voy pidiendo que lean, ¿sale? A ver, vamos a ver. Gracias, María Lidia. Ya está como candidata María Lidia. Bien. Eso. A ver, inicio yo y después les doy la palabra. Nada más dejen aceptar a Iván. Dice, el cuento más breve del mundo es un texto de Eduardo Berti y fíjense, se publicó el 31 de mayo del 2007, o sea que ya llovió, ¿no? De ese 2007. Fíjense, dice, hace pocos meses, en noviembre de 2006, la revista Wired convocó a una treintena de escritores norteamericanos, en su mayoría de ciencia ficción, y les pidió que escribiesen un cuento de apenas 6 palabras, tomando como ejemplo un microrrelato de Ernest Hemingway, cuyo texto completo dice en inglés: For sale, baby shoes never worn, y que según parece el autor de Los Asesinos tenía por una de sus obras maestras. La respuesta fue entusiasta y todos cumplieron la premisa, salvo el desobediente Arthur C. Clarke, que escribió un larguísimo cuento de 10 palabras. Algunos entregaron más de un texto, como Margaret Atwood. Abundaron los cuentos de tinte político, alusiones directas a Bush y a Irak, y hasta hubo perlas. Steven Meretsky propuso, muy confundido, leyó su propio obituario. He read his obituary quite confusion.
Bruce Sterling escribió, era muy caro seguir siendo humano. Y Ben Bova puso, salvó al mundo volviendo a morir. Los que podrían ser, además, brillantes inicios de novela. En cuanto a ya la mencionada Atwood, empleando una audaz elipsis, jugó con la lógica secreta que vincula dos hechos o noticias. Hallan cadáver incompleto, médico compra yate. En sus cuentos, un- en sus cuentos más ortodoxos, Hemingway ya había dado muestra de su capacidad sintética y de su economía expresiva. Su A Very Short Story, para muchos una versión reducida de Avant la Lettre, de Adiós a las armas, tiene tan solo 767 palabras en inglés, pero, pese al título, no es su relato más corto. A Barney History tiene 634 y el más breve de sus cuentos, exceptuando los intertextos de In Wartime de 1925, acaso sea de el revolucionista que no llegó a las 500 palabras. Un buen ejemplo de cómo trabaja Hemingway es He Likes White Elephants, colinas como elefantes blancos, cuya intriga se reduce a un diálogo entre dos personajes acerca de una operación médica, nunca explicitada. El lector deduce o no que la chica está embarazada y que el hombre la presionó para que el bebé no nazca. La palabra clave aborto jamás es puesta en boca de los personajes ni tampoco mencionada por el narrador. Vendo zapatos de bebé sin usar es, en ese sentido, digno de Hemingway. Lo omitido, otro aborto, queda resonando en la mente del lector. No estamos ante una novela o ante un cuento tradicional, donde una lectura gradual nos irá respondiendo los interrogantes. ¿Quién vende los zapatos? ¿Por qué los vende? ¿Por qué están sin uso? ¿Ha ocurrido algo con el bebé? ¿Qué ha ocurrido? A ver, continúa María Lidia. Ahí está. En el microcuento. En el microcuento de 6 palabras adjudicada de Hemingway, nos hallamos ante un hecho presente, el aviso que ocupa todo el relato, pero asimismo ante un hecho pasado que, obra de dato escondido, estamos a un paso de la tan citada tesis del cuento de Ricardo Piglia. Un cuento siempre cuenta dos historias. Concluye Piglia, para quien todo cuento es un relato que encierra un relato secreto. En Vendo zapatos de bebé sin usar, lo mismo es en buena parte de la llamada microficción, los procedimientos que hemos mencionado, la omisión deliberada, la tesis de los dos relatos simultáneos son llevados a un extremo. Toda esta, en este caso, fuera del texto o fuera del campo, como dicen los directores de cine, cuando la acción no es registrada por la cámara. Hasta la canonización, o siendo menos tajante, la popularización de cuentos adjudicados a Hemingway. Dos textos se repartían el privilegio de ser considerado como un cuento más breve del mundo. Unos tienen 7 palabras, el otro 16, es decir, que Hemingway les ganó a ambos en brevedad. Gracias, María Lidia. A ver, continúa Nancy. Aunque parezca imposible, circulan en libros y en antologías, cuentos,
todavía más breves. Luisa Valenzuela escribió una de apenas 2 palabras. ¡Qué bueno! Así sin acentos ni signos de exclamación. Aunque se apoyó en un título provocadoramente extenso, El sabor de una media luna a las 9 de la mañana en un viejo café de barrio, donde a los 97 años Rodolfo Mondolfo todavía se reúne con sus amigos los miércoles por la tarde. Aloe Acid ha postulado un cuento de una sola palabra, yo, y cuyo título es autobiografía. Pero la cosa no excede de una broma muy ingeniosa, ya que en su caso no se puede hablar de acción ni de relato. Cierto consenso ha establecido que entre nosotros, lectores de lengua española, e incluso entre el lectorado europeo, un poco a la sombra de Italo Calvino, el centro de cuento más breve recuyase en el dinosaurio del guatemalteco Augusto Monterroso. Cuando despertó el dinosaurio todavía seguía allí. En la tradición de la microficción norteamericana, por su parte, por años se ha estimado que el cuento más breve del mundo era un celebrado texto de Frederick Brown, The Last Man on Earth Sat in a Room, There Was Gun on the Door. El último hombre sobre la tierra está sentado a solas en una habitación. Llaman a la puerta. En verdad, una reescritura de Mensaje, de Thomas Ballet Aldrich. Una mujer está sentada sola en una casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo. Todos los otros seres han muerto. Golpean a la puerta, incluso en la famosa antología de la literatura fantástica de Borges, Bioy Cázares y Silviana Ocampo, y adjunto a Borges por algunos estudiosos de la obra de Ballet Aldrich. Durante décadas se ha afirmado que la microficción en castellano, Arreola, Devery, Piñera Valdés, etcétera, lograban textos más breves que la llamada Sudden Fiction o Flash Fiction norteamericana, aunque esto ha dejado de ser tan así en los últimos tiempos. Es cierto que las antologías norteamericanas consagradas, el cuento hiperbreve, incluyen textos de hasta 750 palabras, cuando en castellano el límite suele rondar las 300 o como máximo 500 palabras. La peculiar del minicuento adjudicado a Hemingway no es tanto que haya desafiado esta idea establecida y que el cuento más breve del mundo sea ahora norteamericano, ya no latinoamericano, como que a diferencia del de Monterroso y el de Frederick Brown, estemos en presencia de un texto no fantástico, sino más bien realista. El dato no es menor porque usualmente suele repetirse que el formato de hiperbreve le sienta mejor a los textos fantásticos o al menos de índole extraordinaria. Casos muy curiosos, hechos sorprendentes. Si quieres, yo continúo, Nancy, gracias. Irving Ok. Howe, especialista en microfiction, escribió que los escritores, bueno, ¿quieres leer Ailet? Sí, Creo que es, vale, aquí me quedé. ok. Los escritores que hacen cuentos breves tienen que ser especialmente audaces, porque apuestan a todo un golpe de inventiva. La argentina Ana María Shua, una de las mejores cultoras del microcuento en la actualidad, ha dicho que las minificciones tienen en su mayor parte al género fantástico, en parte porque se les exige provocar algún tipo de sorpresa estética, temática o de contenido, ya que el sutil desarrollo de climas o personajes son casi imposibles. Ambos tienen razón si se piensa en la microficción en su conjunto. Lo más extraordinario del cuento de Hemingway, si realmente es de Hemingway, acaso no sea, por lo tanto, su cortísima extensión, sino el hecho de que consiguió instalarse en lo alto del podio de la brevedad, encarando, en cierto aspecto, una excepción a dos reglas.
Gracias, Ailet. Bueno, fíjense cómo el artículo de Eduardo Berti, pues realiza, digamos que un recorrido, inteligente y no sé si les parece ameno a ustedes. Y digamos que es un texto que está fundamentado sobre todo en el fenómeno de la microficción, que digamos que la microficción, pues es lo nuevo de la literatura, es lo más nuevo, ¿no? O sea, es que ni es de este siglo, sino que es incluso del pasado, pero toma como punto de partida el célebre microcuento que se le atribuye a Hemingway, el vendo zapatos de beber sin usar, ¿no? Aunque nos dice el autor, la anécdota de origen es ya incluso a partir, o se hace a partir de un imaginario literario, ¿no? Hemingway, pues ganando una apuesta con solo 6 palabras, ¿no? Berti, pues no se queda en la leyenda, ¿no? Formula toda una reflexión en su texto mucho más amplia sobre, pues la poética de la brevedad de ese cuento, ¿no? Una de las cosas importantes que el autor subraya, ¿no? En este texto, pues subraya que la potencia del supuesto microcuento de Hemingway, pues no reside en la concisión, ¿no? Sino en la capacidad de Hemingway de generar, pues, ese universo narrativo fuera del texto, que esa es una de las características del microcuento, ¿no? O sea, nosotros escribimos un microcuento y debemos de generar un universo narrativo fuera del texto, que nuestros lectores, a partir del microcuento, pues se hagan preguntas o incluso le den el final. Por eso la mayoría de los microcuentos tienen un final, abierto, ¿no? Y Berti en el artículo retoma la célebre tesis de Ricardo Piglia cuando nos dice todo cuento cuenta dos historias, ¿no? Digamos que lo ocupa para mostrar pues esa doble trama, ¿no? Y doble trama extrema en la microficción. Digamos que todo está dicho en apariencia, pero el verdadero sentido del cuento va a estar afuera, no en lo que está escrito, ¿no? Me parece también que este texto, pues, digamos que también cumple, no sé si lo notaron, pues una función casi historiográfica, ¿no? Porque recorre otros textos que disputaron el cuento más breve, ¿no? Y menciona el famosísimo dinosaurio de Augusto Monterroso hasta las miniaturas que escribió María Luisa Valenzuela, ¿no? El de qué bueno, ¿no? Que el Rodolfo Mondolfo se reunía todas las mañanas con su media luna a tomar el café, ¿no? Un título muy largo y de narración, qué bueno. Y el de Bram, ¿no? Que aparece ahí. Y este listado, digamos que no es gratuito, ¿no? Porque hay una evidencia de que como la brevedad funciona a la vez quizá como fuego, ¿no? O como una provocación para que el lector genere, ¿no? Sus propias ideas de lo que sigue, de lo que está fuera del cuento. Y también, espero lo haya notado, una de las partes centrales del artículo, pues es la observación que hace el autor de que el microcuento que se le atribuye a Ernest Hemingway, pues es un caso muy peculiar dentro del género por el realismo que tiene, ¿no? Mientras la microficción se suele inclinar hacia lo fantástico o incluso hasta lo extraordinario, digamos, pues está ese golpe de efecto que se presta mejor a lo breve, ¿no? Y nos dice Berti que es la excepcionalidad, ¿no? O que la excepcionalidad radica en que con una escena mínima
vendo zapatos de bebé sin usar es una escena mínima, crea una herida incluso emocional muy profunda, ¿no? Sin recurrir a lo sobrenatural o a lo fantástico, ¿no? O a lo, pues hasta lo ilusorio, lo insólito, lo imposible, ¿no? ¿Sí? Y pues digamos que en general el artículo de Berti destaca y destaca mucho porque también funciona como un texto de divulgación literaria, ¿no? Por todos los autores que cita y por todos los cuentos que menciona, ¿no? Los microcuentos que ahí aparecen, ¿no? Entonces, espero que más adelante ustedes puedan leerlo, tomen nota del título, el autor y así lo encuentran, ¿no? Como está ahí en internet, ¿no? Afortunadamente no lo han bajado porque ven, ya es un artículo del 2007. Bueno, ¿cómo ven? ¿Qué les pareció? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Les quedó claro? Digamos que es como introducción para hablar del microcuento, porque recuerden que su actividad final es escribir un cuento. No les mencioné la palabra microcuento, sino cuento, pero les estoy pidiendo como máximo 100 palabras, ¿no? Entonces, pues les va a quedar, digamos, un microcuento. A ver, ¿alguien qué les pareció? ¿Interesante? ¿Les gustó? Pues comenten algo. Pues, ay, yo. Pues Ah, está gracias. ah, que en unas cuantas palabras puedes hacer una historia, ¿no? Sí, es Una historia. sorprendente y ahorita vas a ver ejemplos. Ujú. Bueno, gracias, María Lidia. ¿Alguien más? ¿Quiere decir algo en lo que comparto? A ver, es la verdad. Ahí lee la Ana María. Sí, hola, hola a todos. Que había saludado, pero primero quiero pedir una disculpa porque el lunes pasado no pude ingresar y no pude realizar muchas actividades, entonces, por eso quería pedir me disculpen todos, usted sobre todo Atex. Y por otro lado, sí, ya he leído a Hemingway. Para mí es un escritor que me deja con la duda, o sea, como que lo siento, como que me falta comprenderlo. Yo quisiera hacerlo y esto me va a ayudar, pero lo que describieron ahí en la lectura está excelente, ¿eh? Yo ya me puso a pensar. Y sí Sí. creo que Hemingway es de esos escritores. Muchas Eso es todo. gracias, Ana María. Bueno, pues disculpas aceptadas y ahorita ya hay que preocuparse por entregar la actividad final, que repito, se trata de escribir un cuento de máximo 100 palabras. Si se pasa, no hay problema. Si les queda de 10 palabras, pues no hay problema tampoco. ¿Sale? Gracias, Ana María. Pues bien, fíjense, quiero presentarles esta revista, que no me acuerdo si cuando Manuela estuvo en el taller la presenté. Les presento esta revista porque incluso esta revista es una oportunidad para que ustedes publiquen, ¿no? Este, viene aquí incluso cómo pueden contactar para mandar sus textos. Es una revista 100% electrónica, pero una muy buena revista de literatura, ¿no? Y fíjense la visión que tiene. La visión de Anestesia, bueno, la revista se llama Anestesia, revista de literatura, una de las poquísimas revistas de literatura que hay, ¿no? Actualmente. Dice, bueno, está Letras Libres, la revista Nexos, que anteriormente eran revistas 100% de literatura,
pero actualmente, pues ya no lo son tanto, ¿no? Porque en las revistas de Nexos o Letras Libres ya hay muchos artículos de tintes políticos, ¿no? Ya no se publica tanta poesía como cuando Octavio Paz estaba encargado, por ejemplo, de la revista Plural, que después se convirtió en Nexos, etcétera, ¿no? Entonces hay muy pocas revistas de literatura y Anestesia es una de ellas, ¿no? Y fíjense la visión que tiene que me gusta mucho. La visión de anestesia es aliviar de alguna manera el dolor que causa la zozobra de la vida misma mediante la lectura y contribuir con nuestra pequeña aportación a ofrecer una alternativa para nuestro público a través del goce estético de los textos, de la reflexión crítica y del aprendizaje de lo que se escribe en nuestro momento en México y cuando sea posible en otras naciones de la América Latina. Somos conscientes, en efecto, de la gravedad de los problemas por los que atraviesa el género humano a nivel mundial, en todos los órdenes, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo moral, pero al mismo tiempo no perdemos de vista que se trata también de un momento creativo y prometedor en y por la cultura, bueno, etcétera. En esta revista, fíjense que van a encontrar poesía, van a encontrar cuento, van a encontrar minificción, ensayos muy buenos y entrevistas a escritores y reseñas de libros. Si entran a la sección de minificción, se van a encontrar con muchos escritores y famosos, ¿no? Que han publicado aquí sus microcuentos. Y fíjense, uno de ellos es Homero Carvalho Oliva. Y fíjense este cuentito. No sé si fue María Lidia la que hablaba de, o sea, en cuántas palabras se puede hacer toda una historia, ¿no? Y vean este cuentito chiquito. Ay, ¿dónde me metí? Ya lo tenía aquí. Acá está. Fíjense este. Cuento bíblico. Bueno, antes, ¿se acuerdan ustedes de la estructura narrativa del texto? ¿Sí o no? En esa sesión 3 que estuvo presente el maestro Jorge y que bueno, si no se acuerdan, ahorita voy a compartirles. A ver, de esta estructura narrativa. ¿Ya se acordaron? Sí, Bueno. Pues esta estructura narrativa se puede aplicar a algo tan chiquito. ¿Pero dónde estaba? Fíjense, este cuento o este microcuento se llama cuento bíblico. A ver, ¿quién lo quiere leer? ¿Alguien que lo lea? Bueno, ¿quién tiene? A ver, Ana yo lo María, tú leo. que... A ver, vale, vale, A ver, María ok, Teresa, te escucho. adelante. ¿La leo? Sí, Ujú. Cuento bíblico. Mientras Adán dormía plácidamente, soñando como el hombre inocente que era, alguien se acercó sigilosamente y le arrebató una costilla. fíjense cuántas palabras tiene. Una, dos, tres, cuatro, como 20, ¿no? Y el texto se Ujú. llama cuento bíblico. Pero fíjese esa estructura. La primera parte de la estructura narrativa es el inicio. Y fíjense cómo en el inicio nos presenta el personaje principal que es, ¿quién es? Adán. Adán. Sabemos que Adán es el primer hombre, ¿no? Pero fíjense cómo también en el cuento se establece el estado inicial. ¿Cuál es ese estado inicial? ¿Que está qué? Está dormido, Que maestro. Durmiendo. está dormido y además está dormido plácidamente, ¿no? Ujú. Y fíjense, si lo analizamos,
debemos de pensar, bueno, plácidamente, ¿qué nos está sugiriendo, no? O sea, nos está sugiriendo a un hombre inocente, a un hombre que está en paz, quizá, y que está, en Ujú. armonía, ¿no? No nos describe el espacio, pero el espacio está implícito. Si está hablando de Adán, entonces el espacio, ¿cuál es? ¿Cuál es Paraíso. perdón? ¿Cuál es el espacio? Abajo El paraíso. debajo de un árbol, Sí, bueno, el en el jardín del bosque, Edén, ¿no? ¿no? O Ajá, sea, el así es, en espacio el es el bosque. jardín del Edén, ¿no? Que no se menciona directamente, pero nosotros Ujú. como buenos lectores empezamos a agregar los elementos que le faltan al microcuento, ¿no? A buscar lo que no está escrito, sino lo que está afuera. El tiempo del texto, pues es un tiempo mitológico, ¿no? Y porque Ujú. corresponde al momento de la creación, a la teoría famosa creacionista, ¿no? No sé si ustedes crean en eso, bueno, seguramente sí, a lo mejor ya no, pero fue lo primerito, ¿no? En lo que creímos en la creación, en la teoría creacionista, ¿no? Y fíjense cómo en el inicio se nos da una idea del conflicto, ¿sí? O sea, el conflicto es, a ver, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es Que el, está digamos que soñando, el problema? ¿Qué? que está soñando. Sí, pero ¿qué Y se está acercó sintiendo? sigilosamente y le arrebató. Sí, alguien, la presencia de alguien que se acerca, pues casi, casi en especie Ujú. de secreto, ¿no? Y ahí está el inicio. Fíjense, si se acuerdan de la estructura narrativa, a ver, la voy a proyectar, ya lo leímos para seguir el orden. Aquí está, fíjense, ya hablamos del inicio, sigue el planteamiento, ¿no? Fíjense cómo, pues se amplía el ambiente y la situación, ¿no? O sea, cuando hablamos del planteamiento, a ver, vamos a recordar a qué se refiere el planteamiento, el primer planteamiento. En el primer planteamiento se desarrolla el ambiente a los personajes y se acerca ya al conflicto, ¿no? Y fíjense cómo en este cuento, pues digamos, dice, Adán está en un estado, cuando estamos dormidos, por eso es muy importante hasta saber con quién nos vamos a casar y elegir bien a la persona correcta para casarnos, ¿no? O para dormir juntos, porque en ese estado entramos en un estado de total vulnerabilidad, ¿no? O sea, dormidos somos vulnerables, somos inocentes, estamos en peligro, ¿no? Y Adán está en ese estado vulnerable, pero la narración, vean cómo se acerca al conflicto cuando aparece esa figura misteriosa que nos dice que es alguien, no nos da nombre, habla y dice la palabra alguien, pero ese alguien que actúa con cierto sigilo, ¿no? Como gato, ¿no? Y fíjense cómo ese alguien, ¿sí? Va a presentarse para una alteración en lo que va del orden natural de la historia, ¿no? Bien, la siguiente etapa ahí la tienen, ¿cuál es? El ¿Es el nudo. clímax? No, el nudo. Fíjense, vamos en el nudo a pesar de ser tan chiquito el cuento, ¿no? ¿Cuál es el nudo o cuando hablamos de nudo, de qué hablamos? Nudo o problema. El personaje pierde su estabilidad, ¿no? Aquí el personaje, Adán, pierde su estabilidad, digamos que literalmente le arrebatan ¿qué? La costilla. Una costilla mientras duerme, ¿no? Y su cuerpo es
modificado, o sea, ya que le quitaron la costilla, pues obvio se va a alterar todo, ¿no? Su cuerpo se modifica sin que pueda, pues, decidir o aceptar eso, ¿no? O sea, nadie le pide permiso, ese alguien llega y le arranca la costilla, ¿no? Y digamos que pues el acto rompe su integridad física, su integridad simbólica y deja de convertirse, perdón, deja de ser uno, ¿no? Para convertirse en el origen de otro, ¿no? Después viene, que sigue el planteamiento número 2, ¿no? Cuando hablamos del planteamiento número 2, el problema crece y obliga al personaje a tomar una decisión. Pues sí, el conflicto crece, sí, porque esa acción sigilosa tiene un propósito que va a ser muy trascendente, ¿no? La extracción de esa costilla pues implica un cambio irreversible. Recuerden que cuando lee uno literatura, así sea del tamaño que sea, debe de ir siguiendo la transformación del personaje, o sea, como nuestra vida. O sea, a lo largo de nuestra vida, las personas nos vamos transformando y eso pasa con los personajes y en eso deben de pensar cuando están escribiendo un cuento o una novela. O sea, que su personaje no va a estar estético y cada momento debe de ir transformándose, ya sea para bien o ya sea para mal, dependiendo la historia, ¿no? Y aquí vemos cómo esa extracción de la costilla pues va a implicar ese cambio irreversible, ese, pues casi casi una especie de preludio de la creación de otro ser humano, ¿no? Y la frase, pues destaca en la indefensión, digamos, de Adán y la importancia dramática que tiene ese acto, ¿no? Y después viene el famoso clímax, ¿no? Que está acá y tenemos que el clímax es el personaje toma una decisión para resolver su problema, es un momento de gran tensión dramática, ¿no? ¿En qué momento está el clímax aquí? A ver, Manuela, ¿me puedes decir cuál es el clímax aquí? Eh, Pienso que está ahí, bueno, tengo dos opciones. Una, pues el clímax es cuando le quitan la costilla que está plácidamente, pero Bien. también pienso que es implícito, o sea, lo deja a la imaginación del lector, así como pues es un final abierto. Sí, Es como todo cuento microcuento corto. bien hecho, ¿no? O sea, Uh-huh. el clímax es la costilla, es arrebatada, es esa, Que, es la decisión fundacional del y de relato hecho bíblico es que el clímax, conocemos. es el nudo, y es clímax, nudo, y es el Y el final, planteamiento, y el final también. Sí, sí. porque creo que queda ahí, Y es sí, y el final. fíjese cómo la intervención divina que da origen a la dualidad humana, ¿no? O sea, es el momento de máxima, en ese momento de máxima tensión nace otro. ¿A través de qué? Del despojo. O sea, nace otro a través del despojo. Bueno, ¿querías decir otra cosa, Manuela? No, yo creo que eso es todo del microcuento, eso es todo, que es, pues básicamente es, es implícito las ideas de los finales, nudo, casi todo queda a la imaginación del lector. En pocas palabras, uno escribe y queda la interpretación del lector el microcuento. Creo que me tocó hacer dos, pero a ver qué sale ahora, porque no se me ocurre nada, la verdad. Bueno, Pues, ahorita sale, Manuela, ahorita ¿no? sale, luego sale. Y fíjense, la última parte es el desenlace. En el desenlace se muestran las repercusiones de la decisión tomada por el personaje y vienen los tipos de final. Todo microcuento bien hecho tiene un final abierto, ¿no? Y fíjese el desenlace. Ya lo dijo Manuela, el cuento no lo anuncia, ¿no?
pero todo está implícito. Sabemos que de esa costilla surgirá ¿quién? Eva. Eva, ¿no? O sea, y que la humanidad va a quedar configurada en pareja y además en una pareja heterosexual, ¿sí? Y eso significa que habrá más personas, ¿no? O sea, y también está implícito que la soledad de Adán llega a su fin, pero también comienzan todas las futuras tensiones humanas porque ya sabemos lo que va a provocar Eva, ¿no? Y nos ponemos a pensar en todo eso y luego en los hijos que tienen, bastante interesante lo que pasa con ellos, etcétera. O sea, nada de eso está escrito, pero está implícito y además nosotros, digamos que son conocimientos, pues que todos tenemos, que compartimos todos, ¿no? Lo de Eva, lo de la pareja que se conforma, una pareja heterosexual, ¿no? Y todo lo que va a provocar esa relación, entre Adán y Eva para el futuro hasta nuestros días, ¿no? Pero fíjense cómo el desenlace, pues es sugerido, no está narrado, lo cual aumenta la fuerza simbólica del texto, ¿no? Y tiene un final abierto, o el tipo de final es abierto, porque el microcuento termina justo en el arrebato, en el despojo de la costilla, sin mostrar lo que ocurre después, ¿no? El lector se encarga en completar la historia con los relatos, insisto, bíblicos que tiene. Y digamos que la ambigüedad también, eh, pues esa ambigüedad quizá también permite otras lecturas, que también lo mencionó Manuela. ¿Cuáles lecturas? Si hablamos incluso hermenéuticamente, pues está incluso la pérdida, ¿no? El tema de la pérdida, el tema del nacimiento del otro, el tema quizá de la ruptura de la inocencia, el tema de la creación, etcétera, ¿no? Digamos que eso sería eh, las otras lecturas que puede tener. Bien, ¿cómo ven? ¿Qué les pareció? En algo tan chiquito, vean cómo se puede analizar. ¿Sí? ¿Sí vieron? ¿Qué les parece? Interesante. Digamos que ya Interesante. a ustedes con esa estructura ya pueden analizar lo que sea, ¿eh? O sea, y si quieren comprender un cuento, mejor un cuento que lean una novela, aplíquenla. Traten de ubicar esos, elementos. ¿Qué ibas a decir? ¿Y quién iba a hablar? Isailet, y yo pensé en lo que voy a escribir para mi proyecto. Muy interesante. Aunque esté pequeño, se puede obtener mucho significado. Así es. Bueno, les seguía. Seguimos. Manuela, Ay, ay, trata- estaba tratando con el micrófono. ¿Los vamos a leer la próxima semana en el cierre o pues los mira, que ya... si puedes, me lo mandas antes Ajá, para compartirlo y lo analizamos así como analizamos este. ok, estaría bien que leyéramos varios. ¿Sí? Casi no, como casi siempre son cuentos, ya ve que siempre eran una reescritura de cuento es muy largo. Y pues son microcuentos, creo que se presta mucho para compartirlos. Sí, Espero terminar. y se les puede sacar mucho provecho, ¿no? Ok, Y los podemos analizar bien y corregirlos. ok, ¿Sale? gracias. Fíjense, viene otro que no sé si ya lo ven. Bueno, del mismo autor, ¿eh? Ay, ¿qué está pasando? No se comparte. A ver,
aquí está. Fíjense, ya está el de cuento bíblico, ya lo leímos. Fíjense, este de la Odisea me gusta mucho. A ver, Manuela, ¿puedes leerlo? Sí, claro. La Odisea. Homero relató la mayor de las mentiras. El viaje de retorno a Ítaca. En la travesía cuenta las aventuras que un hombre, desesperado por justificar ante la esposa tantos años de ausencia, se inventa para intentar explicar su retraso al volver a casa. Después de Odiseo, a los hombres casados no nos queda mucho por improvisar. Ok, está genial. Y vean, igual podemos analizarlo, ¿no? O sea, vean cómo se presenta la premisa y el narrador, ¿no? Homero había relatado la mayor de las mentiras. Y fíjense cómo se introduce en un marco mítico, ¿no? O sea, el viaje de retorno a Ítaca, ¿no? Aparece el protagonista, ¿no? Un protagonista quizá un poco reinterpretado, que es Odiseo o Ulises. Y fíjense, aquí ya no nos lo presenta como un héroe épico, ¿no? Sino como un hombre más que debe de dar explicaciones a su esposa, ¿no? Y nos da una idea del conflicto. ¿Cuál es esa idea del conflicto? Pues la sospecha de que el viaje heroico fue inventado, como muchas veces pasa en la vida real, ¿no? Quizá por eso la risita tuya, ¿no, Manuela? Pues sí, o sea, se fue por, no sé, a una fiesta e inventó cosas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, nada vivencial, ¿verdad? Pero un ejemplo de cosas que ve uno, inventó, no sé, una reunión, un viaje extra, cosas así. Entonces me dio risa la idea de cómo construyó Odiseo y los inventos que le hizo a la esposa por no llegar a tiempo. Sí, y fíjense el problema o el nudo, ¿no? O sea, fíjense cómo Odiseo pierde su estabilidad moral, o sea, ya no es el gran héroe, ¿no? Sino es un hombre se siente acorralado por la necesidad de justificar el tiempo lejos de casa, ¿no? O sea, y el problema central es ese, ¿cómo justificar los 20 años? Porque si han leído la Odisea, saben que fueron 10 años, ¿no? Para ir y 10 años para regresar, ¿no? O sea, llegó a Troya, que fue afortunadamente de los sobrevivientes, ¿no? De los pocos que quedaron, y tardó 10 años o sea, Ulises estuvo los 10 años que duró la guerra de Troya, estuvo desde el inicio. Por eso les digo que fue de los que vivieron, para contarlo, ¿no? Salió muy joven, recuerden que él era el rey, salió muy joven para pelear, ¿no? Llegó pronto, pero se tardó 10 años en regresar por todo lo que le pasó, los enojos que tuvieron los dioses, lo que pasó con Polifemo, lo que pasa con Circe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y vean el clima, ¿no? El clima de esta historia, eh, pues quizá es reducida a esa mentira doméstica, a esa invención narrativa para justificar, pues, esa ausencia conyugal que tuvo Odiseo o Ulises, como quieran llamarle, ¿no? Bueno, en esta revista van a encontrar muchos ejemplos de microcuentos, no nada más de ese autor, sino también de muchos otros, ¿no? Vean, aquí está este otro autor, Jorge Negrete Castañeda, Mauricio Yáñez, María del Rocío García Rey, etcétera, ¿no? Hay varios autores. Bueno, los textos de Armando Alanín me gustan mucho. Este de escapista, vean, escapista, no lo derrotaron baúles, cadenas ni cerrojos, sino los delicados brazos de una mujer. ¿Cómo ven? ¿Entienden
¿Entienden ese? ¿Qué les parece? Ese cuentito escapista. No lo derrotaron los baúles. Sí, se dejó de compartir, ¿verdad? Pasó. A ver, déjenme compartirlo otra vez. Acá está. Muy A ver. romántico. Sí, es bastante romántico, ¿no? Nada más Igual. lo encadenaron los brazos de una mujer, fue lo único que el vato. Y vean el título, escapista, ¿no? Si un escapista, alguien capaz de liberarse de cualquier encierro físico, ¿no? Pero aunque no, y vean, no se describe el espacio, no se describe el tiempo, pero el lector imagina el ambiente, ¿no? Pues propicio de los espectáculos de escape, ¿no? ¿Sí? Y vemos ahí a alguien que nunca ha sido vencido por ningún mecanismo de encierro, ¿no? Por eso habla de que puede vencer baúles cerrados, puede romper cadenas, puede superar cerrojos, pero no por un obstáculo mecánico, sino emocional, ¿no? Y nos habla de los delicados dos brazos de una mujer que, digamos, representa un tipo de vínculo, pues del que no se puede, escapar, ¿no? Digamos que ese escapista experto en romper todas las ataduras que pueda haber, queda preso por el amor. Por eso es un microcuento, romántico, ¿sale? Bueno, les muestro esto para que vean ejemplos de que su actividad final puede ser muy cortita, ¿sale? Déjenme ¿Se compartir. refiere a las novelas y en las películas románticas? Eh, Otra vez, Astrid, perdón. Que si se refiere a las novelas y películas románticas. Yo, si las prefiero, sí. ¿Sale? Oye, Astrid, ya que hablaste, ¿puedes leer este? Sí, maestro. A ver. Circe, diosa venerable, he seguido puntualmente tus avisos, mas no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas, más porque iba resuelto a perderme en medio del mar silencioso. Estaba la pradera fatal, parecía un cargamento de violetas errante por las aguas. Circe, noble diosa de los hermanos, de los hermosos cabellos, mi destino es cruel, como iba resuelto a perderme. Las sirenas no cantaron para mí. A Circe, 1917, Julio Torri. Julio Torre. Bien, fíjense, vamos a hablar un poquito de la historia de los microcuentos. Dentro de los pocos estudios sobre los microcuentos, siempre se suele considerar a Rubén Darío, a Vicente Huidobro, a José Antonio Ramos Sucre como los precursores directos del género nuevo microcuento, ¿no? Pero microcuentos hay desde los sumerios, ¿no? No sé si les compartí un cuento sumerio, a ver, déjenme ver, que se llama La tarea escolar. ¿Si se los compartí o no? Si se acuerdan. No, no se acuerdan. Se llama así La tarea escolar. Es un microcuento muy chiquito. A ver, déjenme ver. Aquí está. Fíjense de este microcuento. A ver si lo ven.
Listo. ¿Ya lo ven? Sí, sí, ya se ve. Ok, fíjense, este texto se encontró y en una ciudad sumeria llamada Mari, o sea, una ciudad que se asentó por lo menos 4000 años antes de Cristo en la antigua Mesopotamia, entre el río Éufrates y el río Tigris. Y vean qué chiquito está, ¿no? A ver, ¿quién me hace el favor de leerlo? Alguien que lo lea. Ana María. Sí. La tarea escolar. Hijo de la casa de las tablillas, alumno. ¿A dónde vas desde hace tiempo? ¿Desde hace tanto tiempo? Voy a la escuela. ¿Y qué haces en la casa de las tablillas? Leí mi tablilla y tomé mi almuerzo. Preparé mi tablilla de barro, la cubrí de signos hasta que estuvo llena. Cuando cerraron la escuela vine a casa. Le recité la lección a mi padre. Mi padre leyó mi tablilla y se quedó muy contento. El otro día me levanté muy temprano, miré a mi madre y le dije, dame mi desayuno porque me voy a la escuela. Mi madre sacó 2 panes del horno y me los dio. Ante sus ojos calmé mi sed, dame mi desayuno. Luego me fui a la escuela. En la casa de las tablillas me dijo el vigilante, ¿por qué llegaste tan tarde? Me dio miedo y el corazón me palpitaba muy recio. Me presenté ante el maestro y me señaló mi lugar. Leyó mi tablilla, se puso furioso y me pegó. Anónimo de Mari. Fíjense cómo en el inicio, ese diálogo inicial, ¿no? Aparece ese personaje, un niño que asiste a la casa de las tablillas, que era la escuela, ¿no? Y nos describe, aquí sí nos describe el lugar, una escuela antigua donde se escribían las famosas tablillas, donde se escribían las famosas tablillas de arcilla con, ¿cuál fue la escritura de los sumerios? ¿Alguien se acuerda? Que fue el primer sistema de escritura. El No sé, cuñiforme. el cuneiforme, ¿no? O sea, todo lo ¿No? sumerio, toda la escritura, el origen de la escritura inicia con la escritura cuneiforme. Se sugiere el conflicto, ¿no? Cuando el padre pregunta por qué ha tardado tanto y qué hace en la escuela, ¿no? Y vemos ahí que se revela una tensión alrededor de la responsabilidad escolar. Vemos cómo el niño le explica la rutina, que prepara la tablilla, la cubre de signos, le recita la lección. El problema se complica cuando le pregunta por qué llegaste tarde, ¿no? Ahí el niño pues pierde su estabilidad, como todos cuando nos preguntan eso, ¿no? Y el clímax aparece pues en esa última parte del cuento cuando leyó mi tablilla, se puso furioso y me pegó, ¿no? Digamos que ese es un punto de mucho impacto porque la autoridad ejerce el castigo físico, ¿no? Y vemos ahí cómo el lector comprende que el retraso, fíjense cómo el retraso, ¿sí? O tenía consecuencias graves en esa época, ¿no? Vemos que ahí el cuento pues tiene un final cerrado. No ofrece una reflexión así profunda. Bueno, a lo mejor los pedagogos o los psicólogos actuales podrían reflexionar sobre los golpes. Manuela, a ver, te escucho. Pero por decir, el padre cuando al padre le lee la tablilla se queda muy contento. Cuando lee la tablilla en la escuela, aparte de llegar tarde, el maestro se pone furioso y le pega a leer la tablilla. Para mí mi final abierto sería que decía la tablilla, que al padre sí le gustó y al profesor creo que no le gustó. Como siempre pasa, ¿no? Como sigue pasando en la actualidad, nuestros papás nos aplauden todo, bueno, algunas veces,
y al maestro, bueno, y que en la actualidad ya tampoco es así, ¿no? O sea, no podemos ser ya tan, eh, pues tan duros en denigrar, no sé, el trabajo de los alumnos, ¿no? Este, sí, bueno, a lo mejor también entra aquí eh, pues, de cada lector, porque es una de las ventajas de la literatura, ¿no? O sea, cada lector tiene su propio juicio, pero yo veo el final cerrado porque el cuento me parece que concluye sin ambigüedades, ¿no? Hay causa, llegar tarde, hay consecuencia, ser golpeado, y no hay espacio, me parece, para interpretaciones alternativas y ninguna continuidad narrativa como lo hicimos con los otros cuentos, ¿no? Bueno, eso creo, Manuela, ¿no? Vemos cómo el cuento presenta la escuela no como lugar de descubrimiento o desarrollo intelectual, ¿no? O sea, vemos una escuela sino como un centro de control donde el aprendizaje, dirían los psicólogos, está ligado al miedo y al castigo. Y fíjense cuántos siglos, o sea, eso sí nos puede dar a reflexionar cuántos siglos duró esa educación. Y se supone que ya no existe, ¿no? Pero debe de haber todavía un aula lejana en algún lugar, incluso de nuestro país, donde actualmente esa pedagogía existe, ¿no? Ese lugar, ¿no? Donde está presente el miedo y el castillo. Vean al niño cómo prepara su tablilla cubierta ahí de su escritura cuneiforme y aunque cumple con la tarea, ¿no? O sea, cualquier desviación, ¿no? Así sea llegar tarde por lo que sea, es una falta grave suficiente para recibir un castigo terrible, ¿no? Y vemos la figura del maestro, cuántos siglos y siglos la figura del maestro era esa, ¿no? Bien, Ana María, ¿querías decir algo? Sí, es que yo lo interpreto de otra manera. A lo mejor ese maestro también fue del papá y a lo mejor la tablilla estaba escrita criticando al maestro, por eso le dio gusto al papá y el maestro lo enfureció. Eso interpreté yo. Y está perfecto, Ana María. Bien, bien. Digamos que eso, fíjense, en la literatura hay dos tipos de finalidades. Está la finalidad comunicativa, o sea, eso que quiso decirnos el escritor que la luna, que el cielo era azul, ¿sí? Eso que nos quiso comunicar. Y está la finalidad literaria, ¿no? Eso que nosotros vamos a interpretar, a encontrar de acuerdo a nuestros conocimientos, a nuestras emociones, a nuestras experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien, bien, Ana María. Bueno, seguimos. Estábamos con Circe. Fíjense, ya no me acuerdo por qué me desvié al cuento sumerio. Este, ¿alguien se acuerda? Se los agradeceré, ¿no? Sí, Bueno, para me parece que explicarnos, es, ah, sí, para a ver. explicarnos desde cuándo existía o había cuento corto. Ya, ya. Bueno, les decía que de los estudios mínimos, porque todavía hay pocos estudios al respecto, se consideraba a Darío, a Huidobro como los precursores directos del género. Pero si nos vamos a la antigüedad, quizá no tenían las características del microcuento moderno, pero eran textos cortos. Incluso en el libro de los muertos hay, ¿no? En la misma Biblia hay muchos microcuentos o lo que denominamos incluso hasta parábolas, ¿no? Por ejemplo, el hijo pródigo, ¿cuántos versículos son de el hijo pródigo? ¿No? Muy pocos. Eso podría ser un microcuento, ¿no? Pero
Para muchos teóricos, el microcuento surge realmente con Julio Torri, el maestro Torri, mexicano, académico, maestro de la UNAM durante muchos años, y con Augusto Monterroso, ¿no? A Torri se le atribuyen el primer minicuento o microcuento latinoamericano publicado. ¿Cuál creen que es ese microcuento? Este que pues acabamos de leer, que se llama a, a Circe, ¿no? Bueno, ¿les gusta? ¿Les gustó ese microcuento? Sí. Es un Sí, microcuento fácil de entender si tenemos conocimiento de, este, digamos que de la mitología, ¿no? O sea, hay que saber quién es Circe. A ver, alguien que me diga quién es Circe, ¿se acuerdan? ¿No? Era una diosa griega, pero no recuerdo de qué Bueno, era. sí es una diosa griega, pero no es una diosa de las grandes diosas, no es una diosa menor, ¿no? Es una hechicera, es hija de el dios Helios, que es el dios del ¿qué? Helios es el dios del sol, ¿no? Y de Perses, ¿no? Si revisan libros de mitología griega, por ejemplo, Robert Grace, que fue uno de los compiladores de los mitos griegos, él dice que Circe fue hija de Helios y de Perses, pero hay otros autores que dicen que de Hécate, ¿no? Circe, lo que nos dicen en la Odisea, vive en la isla de Ea, un lugar bastante misterioso, lleno de animales encantados. Y sabemos decirse por el papel en la Odisea, ¿no? O sea, aparece en la Odisea de Homero y fíjense, en la Odisea, cuando aparece Circe es uno de los episodios más famosos del viaje de Odiseo, porque en esa parte se cumplen varios roles, ¿no? O sea, es una hechicera poderosa, convierte a los hombres de Odiseo en cerdos, ¿no? Con eso que les da a beber, controla a los animales con sus conjuros, pero también va a ser la guía y va a ser la aliada de Odiseo, ¿no? Sabemos que después Odiseo la vence con la ayuda de su hermano Hermes y ella, ¿no? Le devuelve a los amigos de Odiseo, los marineros, su forma humana, ¿sí? Y después hospeda a Odiseo. Durante un año viven juntos y no nada más de amigos, sino ahí también hubo cosas de pareja y le va a dar instrucciones, ¿no? Para continuar su viaje largo del regreso a casa, como una de ellos es enfrentar a las famosas sirenas, ¿no? Y cómo sobrevivir en los lugares de Sila y Carib, ¿no? Digamos que pues irse de repente es todo, puede ser peligro, puede ser la tentación de la carne de Odiseo, pero también va a ser la sabiduría para Odiseo y también va a ser la protección, ¿no? Para Odiseo, y digamos que a Circe, pues se le convierte como en una figura, pues muy dual, porque puede destruir, pero también puede, salvar. Aparece también en las Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Aparece también, bueno, hay una novela, bueno, esa novela que se publicó hace poco que se llama Circe, que no he leído. ¿Alguien la leyó o la vieron? No me acuerdo si es de hace como 2 años. Este,
que se publicó que se llama así, Circe. Sí la llegaron a ver, donde aparecía. Yo no la leí. ¿Tú la leíste, Manuela? No, ¿Pero sí la ubicas? Bueno, quizás sí la vieron en las librerías. A ver, a ver si la reconocen. Esta, ¿no? No, no la llegaron a ver. Bueno, esta novela, fíjense, se publicó decía hace 2 años y no, ya tiene más, en el 2018. Sí, y narra la vida de la hechicera desde su nacimiento en el palacio de su padre, el dios Helios, hasta el exilio en la isla de Ayaya, ¿no? Bueno, si pueden, que sea un regalo que se den de Navidad, ¿vale? Bueno, si aplicamos la estructura, ¿no? O si hablamos de la estructura narrativa que tiene este cuento, pues igual cumple con la estructura básica que conocemos, ¿no? Inicio, planteamiento, etcétera, ¿no? Vemos ahí que en el inicio se presenta ese protagonista que es un navegante que escribe directamente a Circe, la diosa hechicera de la mitología griega, ¿no? Ahí está el mar, ¿no? Como lugar donde se van a narrar los hechos, pues recientes. El tiempo, hablamos de un tiempo indeterminado como sucede en el mar, ¿no? Sí, aunque sabemos que si hablamos de Circe, pues nos refiere al universo mítico del mar, pero yo creo que todas hemos ido al mar y sabemos que en el mar el tiempo es indeterminado, ¿no? O sea, nos da una idea de conflicto, el protagonista no sigue las instrucciones de Circe, ¿no? Especialmente, pues al amarrarse al mástil, al pasar cerca, de las sirenas, ¿no? El final que tiene el cuento, sí yo lo veo, no sé si ustedes lo lograron ver, si es un final abierto, ¿no? Pues el cuento concluye sin una resolución total. No sabemos qué hará el protagonista, ¿no? Si va a buscar otra forma de perderse o va a regresar con Circe o comprenderá el significado de pues de ese silencio, ¿no? Y vemos ahí el giro que da el cuento, que no es un hecho visible, si no hay una especie de vacío, hay el silencio. Fíjense cómo aquí las sirenas no cantan, ¿no? Y el cuento, pues construye así una tragedia basada en lo que no ocurre, ¿no? Perdón, basada en lo que no ocurre, ¿no? Y fíjense cómo aquí Torri ocupa el silencio como un espejo, casi casi como un espejo que va a revelar la condición del protagonista, ¿no? Su deseo de autodestrucción y su incapacidad para alcanzar incluso ese deseo, ¿no? Bueno, palabras más, palabras menos. Este es el primer microcuento que es de Julio Torri y repito que se considera el el microcuento, el primer microcuento latinoamericano publicado y que se publicó en 1917. Después de y décadas después aparece Monterroso y Monterroso, digamos que también ya se le considera una especie de padre de los microcuentos gracias a su microcuento El dinosaurio, que
el dinosaurio, yo creo que ya lo habíamos escuchado todos. Cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí, ¿no? Que es parece que es de los años 80. Pero qué creen que nos quiere? O sea, ¿cuál es la finalidad comunicativa de este cuento de Monterroso? ¿Cuál creen ustedes que es la finalidad comunicativa? No la literaria, porque la literaria puede irse a lo fantástico, a lo mítico, etcétera. ¿No? ¿Qué creen que nos quiso comunicar? Fíjense, en el artículo hablaba el autor que muchos de los escritores que se reunieron para escribir un microcuento de 6 palabras, que muchos fueron de tinte políticos, con críticas a Bush y lo que estaba pasando en el 2006 con Irak. Este cuento tiene esa característica, es un cuento de tinte político y de crítica política. ¿Alguien me lo puede explicar ya con esos elementos? Pues que todo seguía igual. Estaba lo mismo de Irak. Después te No, duermes, pero despiertas, aquí en México, en los años 80. años 80, aquí en México. Ay, apenas se había nacido. Pues, ¿quién gobernaba? Seguía el mismo gobierno, todo seguía igual. Sí, Simplemente exactamente. ¿A qué despertó y al partido día siguiente todo político se igual. le conoce como el dinosaurio? ¿Se le conoció? Al PRI, Y que porque, actualmente ya no tarda en extinguirse como los dinosaurios, ¿no? no Este, política, sí, sino política. es bueno, eh, se me fue. Pero bueno, ese cuento surge como crítica social, crítica política al partido ya mencionado. En la finalidad comunicativa, en la final literaria, ustedes pueden decir que sí, llegó un dinosaurio, etcétera, 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 ¿no? Bueno, entonces ya sabemos un poco de historia, digamos, del microcuento. A ver, Manuela. O hasta emocional podría ser, ¿no? Cuando hay problemas, si lo tomamos literal, la siesta duerme, despierta y todo continúa igual, hasta emocionalmente, sentimientos y todo eso. Que Creo que ahí tiene, entra la finalidad literaria, ¿no? Por ajá, todo lo que utilizas, tus creo que emociones. creo que los microcuentos tienen eso. A mí me llaman mucho la atención porque dejan una sensación emocional y puede ser una crítica social, una crítica, moral, de creencias, pero también puede basarse en emociones y en sentimientos de uno mismo, como el de vendo zapatos que no fueron usados, creo que es uno de los que Vendo utilizó usted. zapatos de bebé sin usar. A mí ese se me hace tristísimo, o sea, es una cosa que casi lloro con ese microcuento. Se me hace muy, muy triste, pero le queda a finalidad del lector y yo creo que es lo maravilloso de este tipo de microcuento, que deja a criterio del lector la interpretación del cuento. Así es. Y fíjense, a diferencia del que acabamos de leer, les decía que hay teóricos que consideran a Torri, a Rubén Darío, y fíjense los microcuentos que escribió, digamos, Rubén Darío en forma de poemas y en verso, ¿no? Que en mi época, y yo creo que la de varios, nos obligaban a hasta aprendernos los de memoria, ¿no? Yo todavía recuerdo algunas partes así de memoria. Venía en el programa de primero de secundaria
o creo que desde primaria. A ver, Manuela, ¿puedes leerlo? Sí. Margarita, está linda la mar y el viento, lleva esa esencia sutil del azar. Yo siento en el alma una alondra cantar. Tu acento, Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía, ya no alcanzo a ver, Mm, un rey que tenía, este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú, una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y quería coger. La quería para hacerla decorar un prendedor, con un verso y una perla y una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. ahí voy. Pues se fue la niña bella, bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar, y siguió camino arriba y por la luna y más allá, mas lo malo es que ella iba sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del Señor, se miraba toda envuelta en dulce resplandor, y el rey dijo: ¿Qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho? ¿Qué encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad, y el rey clama: ¿No te he dicho que el azul no hay que cortar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El señor se va a enojar. Y ella dice: No hubo intento. Yo me fui, no sé por qué, por las olas, por el viento, fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado: Un castigo has de tener, vuelve al cielo y lo robado vas ahora a devolver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz, cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús. Y así dice: En mis campiñas esa rosa le ofrecí, son mis flores de las niñas, que al soñar piensan en mí. Viste el rey pompas brillantes, y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor en que luce con la estrella, verso, perla, pluma y flor. Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azar, tu aliento, ya que lejos de mí vas a estar. Guarda, niña, un gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento. ¿Cómo Ay, ves? ¿Qué les pareció? largo, Hermoso. muy bonito. Bueno, fíjense, este cuento es un cuento, ¿no? Un cuento poema, pero hay que saber que una de las características del modernismo, que el modernismo fue un movimiento cultural que duró poco, no duró mucho, más quizá unos 20 años, un movimiento cultural y literario que se dio a finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, y que nuestras letras hispánicas, latinoamericanas, tuvo una gran fuerza. Y esa corriente, digamos que supuso una nueva forma de entender la literatura y abrió paso a la nueva época contemporánea. Y el máximo representante de esto fue Rubén Darío, con su famoso libro El Azul de Darío, ¿no? Que El Azul de Darío es una obra literaria donde aparece esto, textos como este, textos híbridos. No es cuento, puede ser cuento, poema
o cuento poema o fábula poema, etcétera. Hay una hibridación de los géneros, ¿no? Darío, como el padre del modernista, publicó ese libro, El Azul, y digamos que ahí está todas las bases de esta corriente nueva literaria. Fue una época en que otra vez se volvió al refinamiento, ¿no? Del lenguaje, ¿no? El modernismo literario apostó por un lenguaje muy culto, muy creativo, donde apareciera un lenguaje del más alto nivel. Por eso de repente dice uno, bueno, esto ya ni se usa, ¿quién hablaba así? O porque eso buscaba un lenguaje muy culto, muy muy culto, y aparte donde se abundaran pues temas como ¿no? De princesas, el cisne. Aquí en México uno de los modernistas fue eh, Enrique González Martínez, pero fue él también el que rompió el modernismo con un verso que dice, y no se vayan a reír, que dice, tuércele el cuello al cisne, algo así, ¿no? Dice ese verso, pero con ese verso tan chiquito marca la ruptura del modernismo para llegar, para lo que sigue, que son las vanguardias. ¿Por qué? Porque el modernismo, en ese lenguaje culto, se hablaba de eso, de cisnes, eh, de cosas así. Otra vez se regresa la imaginación en el modernismo. Por eso vemos este texto, ¿no? Bueno, ¿cómo ven? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? A ver, hablen ustedes, No, no hay dudas. ¿no? ¿Qué les parece? ¿Todo bien, Astrid? A mí Sí, todo bien. el texto que de leer, a mí se me hizo como también como un regaño, ¿o no? Pero que en otras palabras más bonitas. Sí, triste, ¿no? Ajá, sí, porque pues como que bueno, sí, yo así como lo estaba leyendo la compañera, pues sí hacía que era como que si agarrabas algo, devuélvelo, ¿no? Pero pues sí, te hablaban bonito. Y vean cómo lo termina, ¿no? O sea, y bueno, fíjense también los elementos hasta religiosos que aparecen en el cuento, ¿no? Aparece Jesús, aparece eso que le brilla en el pecho, los más altos valores de la sociedad, ¿no? Todo eso, en todos los textos modernistas van a encontrar todos esos, elementos, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, no hay dudas. Bueno, gracias, Astrid. Bueno, entonces se trata de que a partir de los ejemplos cortitos que vimos de microcuentos, ustedes escriban el suyo. Y si es posible, lo publiquen en el foro para yo leerlo de aquí al lunes y poder analizarlo. O si no, me lo mandan por correo. ¿Sale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ah, entonces no lo subimos en la actividad, se lo Bueno, mandamos a ya usted. lo puedes subir. De todas maneras, yo en la actividad te lo voy a retroalimentar, pero para leerlo ya, pues también como cierre del taller, leer lo que escribimos. ¿Sale? Ah, sí, ¿Sale? O gracias. si lo subes, bueno, súbanlo y yo leo los que están y los comento y los presento. ¿Sale? Sí, sí, está Vale. bien. Bueno, pues les agradezco su atención. Por ahora vamos a dejar hasta aquí. Espero hayan disfrutado la sesión y pues les pido por favor que trabajemos en nuestra actividad final. Ya vieron que pueden entregar un cuento chiquito. ¿Sale?
Y con eso ya estarían acreditados. No se preocupen por los ejercicios de cada semana. Si no los hicieron, el que importa es entregar su actividad final. ¿Sí? ¿Dudas Sí. de eso? A No, no hay ver, dudas. Muchas gracias. a ti, Ailet. Y bueno, pues vámonos a cenar si ya no hay más dudas, si ya no hay más comentarios. Gracias por su presencia y gracias por su atención. Nos vemos. Que estén muy Gracias, bien. profe. Bye bye. Gracias, Gracias. bonita Buenas noche. noches. Buenas Bye. noches. Gracias. Hasta luego.